¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Consume Local Nayarit. El día de hoy tenemos un tema importantísimo en estos tiempos. El tema es la educación a distancia, realidad o reto. Y como en cada programa me acompaña mi compañero Ramón Lomelí. ¿Qué tal? Bienvenidos y esperemos que sea agrado el tema de ahora. Y María de los Ángeles Arriaga, que es la directora general del Colegio Nayar, al que le damos la más cordial bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Pues iniciamos este tema cediéndole la palabra a mi compañero Ramón para que nos dé una introducción de lo que se trata y el por qué este tema que escogimos. Pues para empezar y para abrir boca, como dicen por ahí, no vamos a empezar por el principio, ¿no? Llega la pandemia, Angie, y a cada uno nos encuentra con diferente tipo de saldo, ¿no? Unos a favor, otros en contra. Sí. En el tema educativo, sí me gustaría como que nos ayudaras a vislumbrar dos momentos. Uno que puede estar viviendo la educación pública y otro que pueda estar viendo la educación privada, ¿no? Como en ese sentido para nuestros espectadores. Ahí, el balance hasta estos 4 meses que llevamos de confinamiento, ¿cuál será? En el aspecto público, ¿cómo tomó la pandemia en su sistema educativo? Y en el aspecto privado, ¿cómo también los tomó? ¿Bien parados o los tomó todavía con temas pendientes? Sí, mira, yo creo que a la mayoría fue para todos muy sorpresivo esto, ¿no? Y además lo rápido que tuvimos que reaccionar todos. Si bien es cierto, muchos que tenemos escuela particular, bueno, ya anteriormente trabajábamos en plataformas, nosotros ya de alguna manera generábamos esos trabajos a distancia, los niños ya entregaban inclusive tareas a distancia, se comunicaban de esa manera. No en los grados más pequeños, ¿sí? Pero pues quienes no manejaban este tipo de herramientas fue muy difícil, ¿no? Y tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder dar esta oportunidad a todos. Sí, el problema es que, bueno, unos tienen la posibilidad de tener su tablet, puede tener su computadora, pueden tener su celular, pero hay lugares en donde no. Hablándote en el área, por ejemplo, pública, ¿no? Que por más esfuerzo que quisieran hacer, por más vocación que tuvieran los maestros, ¿cómo llegas, por ejemplo, a los lugares rurales donde no hay ni siquiera señal? Sí. O sea, es algo de veras lamentable además, pero además muy difícil, ¿no? Entonces, esto ya rebasaba todos los esfuerzos que pudiera hacer un maestro, ya rebasaba de alguna manera todo lo que pudieran ellos implementar. Si no tienes señal, ¿cómo le haces? ¿Cómo llegas a esos lugares? Por otro lado, también tenemos que considerar que hay padres de familia que tenían que seguir trabajando. Entonces, tú llegas con ellos en la mañana, tú estás trabajando tus horas normales de escuela, pero el papá no está. Entonces, si él no se puede comunicar, no puede comunicar a su hijo, perdón, ¿sí? Entonces el niño, ¿qué posibilidad tiene? Y tuvimos que ir trabajando porque, bueno, tuvimos muchas juntas, tanto al área pública como área privada, para que se pudiera ayudar, ¿verdad? Se pudiera dar las ideas para ver cómo podíamos hacer para que todo esto jale. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene que todo México esté educado. A todos nos conviene que todos los niños estén de alguna manera recibiendo esas clases. En el área privada, pues es para nosotros un poco más sencillo. En mi caso, no todos los niños son de nivel alto. Tenemos niños de todos los niveles, ¿no? Entonces, había que también apoyar a todos esos niños, ya sea con el celular, que es muy cansado tomar clases por celular. Claro. ¿Sí? No es lo mismo tener la vista en una pantalla grande a tenerla en una pantalla pequeña. Y de alguna manera el trabajo que se tuvo que hacer, sobre todo con los niños más pequeños, que era kinder, primero, segundo y tercero, porque ya de cuarto en adelante, bueno, ya ellos están muy habituados. Vale. Por otro lado, también ellos ya saben
trabajar la computadora. Los chiquitos, por ejemplo, de preescolar, pues ya te manejan el mouse, ya te manejan inclusive las que son táctiles. Aquí el asunto era cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Para estar todo el día conectados por algún medio de internet. Entonces, esa parte sí teníamos que pedirles a los padres de familia que nos apoyaran. Y entonces el padre que trabaja todo el día, pues dice, ¿y ahora qué hago yo? Hoy por hoy hay algunos medios que ya graban las clases, entonces pues es muy fácil ya también. Grabas la clase y el padre de familia recibe la clase y se la pone al hijo cuando regresa, ¿no? A la hora que puede, ¿no? A la hora que puede. Fíjate que hubo... Se hacía antes. Como se hacía, sí, de alguna manera, ¿no? Fíjate que hay cosas que podemos rescatar muy importantes y muy buenas de esto. Una abuelita me decía, yo me hago cargo de mi nieto y ahora ¿qué voy a hacer? Usted no se preocupe, véngase, le vamos a enseñar cómo entrar. Y ya fue con la especialista en todo lo que es de tecnología, y cuando sale me comenta algo que me encantó. Dije, Dios, esto, si lo vemos con buenos ojos, va a ayudar muchísimo a mucha gente. Se acerca y me dice, ¡qué maravilla! Yo no sabía que era tan fácil poder ingresar a una plataforma. En ese entonces creo que era, no me acuerdo si era Skype o era entrar a Zoom. Dice, yo pensé que era más difícil y de hecho yo no la tocaba porque me da miedo. Sí. No pasa nada, todo lo que es tecnología tiene solución, no se preocupe. Me dice, de hecho ya me voy a meter a estudiar. O sea, cuando ella me dice eso, dices, ¿cómo está de alguna manera dándole la oportunidad a tanta gente? Sobre todo a las generaciones, ¿verdad? Que no entramos con la tecnología, para que tengas la oportunidad de conocer otras cosas a las que a lo mejor decías, a mí no me pongas eso, a mí no me enseñes nada de eso. Y aparte nos posicionamos en todo lo que dicen, ¿verdad? Están todo el día los niños en la tecnología, están todo... Pláticas de algunos papás, híjole, ya después de que yo descubrí esto, ahora yo también estoy ahí adentro, ¿no? Sí. Porque tenemos que tener mucho equilibrio cuando trabajamos con esa tecnología, porque es atrapante. Es, de verdad, te maravilla todo lo que hay, y llega un momento en que el tiempo no lo ves, que es lo que le pasa a los jóvenes. Por eso ya me desvié del tema, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto es que sí, algunos los agarró mal parados, efectivamente. Otros tardaron mucho en reaccionar. Otros ya teníamos formas de trabajar. Otros tuvimos padres que de veras te impactan de lo positivos que son y que saben y aman a sus hijos, que ese es un punto muy importante. Y dicen, bueno, si esto tengo que hacer hoy para que mi hijo aprenda y para que mi hijo siga en desarrollo, pues lo hago, ¿no? Y otros que, pues bueno, creen, bueno, pues que la escuela haga todo, ¿verdad? Y ahora yo porque soy maestro, y ahora yo porque tengo que estar entrando a esto de acompañar a mi hijo, ese no era asunto mío. Y otros se dieron cuenta que sí era asunto de ellos, pero que nunca lo hacían. Es algo como muy paradójico, ¿no? Porque los hijos son de nosotros, ¿no? Claro. No de la escuela. Claro. Pero al final se nos hace muy fácil aventarle toda la responsabilidad a la escuela, pues porque así estamos acostumbrados a lo mejor, o así estábamos acostumbrados, ¿no? El hecho de que de repente nos dicen, ¿sabes qué? Pues se cierra la escuela, que muchos lo ven como guardería, no como escuela, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con estos papás que no estaban preparados porque no pasaban tiempo con sus hijos, porque no le dedicaban a veces ni siquiera una hora de su tiempo a estar con sus hijos, haciendo tareas, cuidándole, no sé, los detalles que al niño de repente le cuestan trabajo dentro de la educación, ¿no? Claro. Yo creo que pasaron dos cosas bien distintas, ¿no? La primera, que de repente llenaron a los niños con trabajo, que el papá no estaba preparado, ¿no? Porque yo tengo una niña de 12 años y a veces la niña le daban las 12 de la noche y seguía trabajando. O sea, yo creo que no debe ser tan
extenuante para ellos, porque lejos de aprender, ya llega el momento en que su cerebro está cansado. Entonces eran trabajos y trabajos y trabajos y trabajos y trabajos que tenía que estar haciendo la niña, que al final papá dice, yo ya estoy bien enfadada, o sea, ya no quiero estudiar, porque era las 12 de la noche y seguía haciendo tareas. Claro. Y otro día se levantaba a las 7 de la mañana porque tenía que conectarse para ver qué le habían dejado al siguiente día, y así era todos los días. Entonces creo que tanto la Secretaría de Educación Pública como los papás no estábamos preparados, ¿verdad? Para esto que se nos vino encima. Claro, claro. Y no supimos cómo llevarlo, porque yo estuve leyendo que lo cordial son como temas de 40 minutos para niños de secundaria. Ajá, y para niños de primaria de 30. Entonces, que no pueden ser más largos los pues en este caso, cada uno de los temas que puedan estar desarrollando los niños, porque se vuelve complicado para ellos. Claro. Además debemos situarnos en que no es sano que estén tanto tiempo frente a una pantalla, no es sano para los ojos, no es sano inclusive estar sentado tanto tiempo, ¿no? Entonces sí tenemos que llegar a un punto en donde haya ese equilibrio cuando los maestros estén con los niños, ¿no? Y también tenemos que equilibrar la cantidad de tiempo que tenemos que calcular para que ellos puedan realizar el trabajo, ¿verdad? Sabemos muy bien que normalmente un niño no puede estar más de 15 minutos poniendo esa atención al 100, ¿sí? O sea, el niño va a estar en otras cosas. Entonces, bueno, hay que tener ese equilibrio. ¿Para qué? Para que podamos parar, se pare, tome agüita o lo que sea y vuelva a regresar. Y por otro lado también hay una preocupación muy grande de no van a aprender nada, están haciendo un montón de actividades. Padres, ahí se tienen que relajar, estamos aprendiendo todos. Sí. Y bueno, ¿qué acaso la vida no se trata de aprender, de resolver problemas, de optimizar, de buscar la manera de avanzar? Entonces, este es un ejemplo clarísimo. Sí. ¿Sí? Y tenemos que buscar cómo resolver esto. Y el niño también está aprendiendo. ¿Sí? No se está tirando a la basura lo que está sucediendo. No. Sí, somos positivos y nos ponemos a trabajar. Hay muchos comentarios de los padres. Por ejemplo, hay padres que me dicen, es que qué barbaridad, se va a perder todo el año. ¿Qué concepto tienes de ir a la escuela? ¿Para qué va el niño a la escuela o para qué vive? ¿Qué le quieres enseñar en la escuela? Al menos yo te digo, en la educación básica, que es lo que nosotros damos, le enseñas la vida misma al niño. Esta es la vida, con esto te vas a enfrentar. ¿Qué vas a hacer con esto? Con el tiempo, tú vas a poder escoger de todo esto que te enseñé, lo que más te guste, para que lo aprendas y ahora lo aportes a la sociedad. Si a ti te encanta esto, entonces tú vas a ser feliz, pero vas a ser feliz también a los demás. Para mí esa es parte de la filosofía para lo que estamos en la escuela. Entonces, si hoy la vida te está poniendo en esta circunstancia, entonces ahora ¿qué vas a hacer con lo que te está poniendo? ¿Se imaginan las herramientas que los niños que vivieron la pandemia digo, esperemos que ya no tengamos más pandemias, ¿verdad? Pero en estas circunstancias, todos los aprendizajes que tienen, que los que no lo van a vivir no lo tienen? Y los padres también, porque creemos que no va a pasar nunca nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora prepárate, porque en la vida te agarra sorpresivamente. Y entonces tú tienes que trabajar esa parte. Hay, por ejemplo, comentarios de los padres que qué barbaridad, yo no sabía la genialidad de mi hijo. Yo no sabía que mi hijo tenía estas habilidades, yo no sabía que mi hijo era capaz de poder hacer todo esto. Yo les digo, ¿y cuántas veces te sentaste a hacer tarea con él? ¿O lo acompañaste? ¿O al menos te asomaste? A ver qué estaba para haciendo. ver lo que tu hijo se estaba desarrollando. A través de esto han pasado tantas cosas de este tipo que los padres se han dado cuenta realmente cuánto se dedicaban a ellos.
cuando de verdad quienes deben de acompañar en este caminar en la vida son los padres. Correcto. Nosotros como escuela somos ese instrumento para que puedan llegar a esos conocimientos. Claro, hay escuelas como nosotros, ¿verdad? Que nos metemos también con el área emocional, que afortunadamente ahora ya la Secretaría de Educación Pública lo va a tomar en cuenta también, con la alimentación, que ahora también lo van a tomar en cuenta, ¿verdad? Con lo de la vida saludable. Vaya, ya nos podemos ir formando a ese ser humano. No al estudiante que solamente va a ir a ver un libro, a aprender de memoria o a aprenderse teoría, ¿verdad? Sino realmente con esto, ¿qué puedes hacer para tu vida y para los demás? Hay algo que a lo mejor me salgo un poquito de tema, pero que creo que es importante. Hay algo que nos está pegando un poco porque viene una corriente en donde se habla del yo. Y es que primero yo, después yo, ¿verdad? Pero el problema es que al último sigue siendo yo. O sea, el nosotros se está olvidando. Entonces, mientras yo me sienta bien, no me importa que ruede el mundo, ¿no? No, sí, claro que te tienes que dedicar a ti, claro que tiene que ser el yo para que estés bien llena y entonces tengas posibilidad de compartir. Pero nunca se te olvide el nosotros. Y entonces cuando al alumno lo estás formando, sí, él va a ir estudiando, él va a irse preparando para que en un futuro se pueda dedicar a algo que le agrade, que le encante, que pueda saciar ese yo para que lo pueda dar a nosotros. ¿Sí? Entonces, esta pandemia, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ahora está jalando a los padres otra vez, ¿sí? Y a los hijos también, en donde tuvieron que convivir en una casa durante muchas horas al día, cuando ya ni siquiera tenían, dicen que la cantidad de divorcios se aceleró, ¿verdad? Y de violencia también. Y de violencia también, que es lo que sucede, pues yo nada más llego, duermo, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y al otro día me voy. Sí. Y al final terminas con un extraño viviendo, ¿no? Pero el problema es que también los hijos se vuelven extraños, porque ya tampoco les doy el tiempo que debo darles. Y resulta que al hijo tampoco lo conozco ya. Nosotros nos damos cuenta, y todas las escuelas nos damos cuenta, cuando los hijos están acompañados por sus padres y cuando los hijos están solos. Y eso, vaya, siempre sucede. Hoy hay un cambio. Hoy hay un cambio. Y hoy hay muchos padres que se están dando cuenta, Dios mío, ¿qué estaba yo haciendo? Ajá. Y se meten al trabajo. Hay papás que les dicen a los hijos que por favor no lo hagan nunca. Por ti estoy trabajando, mira nada más, me mato por ti. Ah, caray, digo yo, qué barbaridad, ¿no? Pues no te mates por él y mejor acompáñalo más tiempo, ¿no? Porque el niño no necesita mucho, no necesita miles de cosas lujosas para poderse sentir bien. Mejor dedícale tiempo, ¿no? Psicológica en él, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Ahora yo resulta que tengo también que absorber como niño, ¿verdad? Que tú te estás sacrificando por mí. No, trabaja por gusto y comparte con los demás, que es el nosotros, lo que tú estás haciendo, ¿sí? Tu obligación como padre, pues es estar acompañando a tu hijo para ser un muy buen ser humano, que sea útil a la sociedad, que sea feliz consigo mismo, y la felicidad se toca por picos. Sí. La felicidad no es así. Para lograr esos picos, pues algunas veces estamos en problemas que tenemos que resolver. Y la pandemia, pues es un problema para todos. Entonces hay que resolverlo juntos. Cuando hablamos, escuchamos al gobierno federal ya habla sobre la educación a distancia. Cuando habla el gobierno estatal de la educación a distancia, se mezcla junto con el tema de la pandemia y son conceptos que pareciera ser que como que son hablados y ya son asimilados, y esto no está ocurriendo así. Uh-huh. Creo que no hemos asimilado como sociedad todavía el fenómeno de la pandemia como tal. ¿Por qué? Porque todavía vemos que no nos ponemos de acuerdo como sociedad para poder tratar de poner nuestro granito de arena y que esto pueda pues salir adelante lo más rápido posible, ¿no? Y de la mejor manera posible. En el tema educativo,
hace ratito hablabas tú de que algunas escuelas las ha agarrado mal paradas, y desde mi óptica muy personal todavía hay escuelas, lo más grave es que no están haciendo nada. Nada. ¿A qué me refiero con nada? No están todavía pensando en un sistema o en una plataforma. Aquí es donde viene mi pregunta. ¿Sí? ¿Qué es la educación a distancia en sí, desde el punto de vista educativo, para que se pueda diferenciar de una videollamada o de una reunión digital? Porque sucedió mucho en estos 2 o 3 meses que se estaban confundiendo los términos. Pues una cosa es la educación a distancia y otra cosa es que te conectes, ¿verdad? O que agarres el WhatsApp y que mandes por ahí. Nada más la tarea y háganla, ¿verdad? Exactamente. Sí. No, mira, qué fortuna que podamos tener varios espacios en donde puedas tú escoger cuál es el mejor, ¿verdad? Y bueno, creo que sí lo puedo nombrar, que es el Zoom, sí, que es el G Suite, que es el Classroom, que es el Skype, que es Meet, etcétera, ¿no? ¿Quién define eso? ¿La escuela? Sí, pero también el maestro de alguna manera, ¿sí? Dependiendo también de las capacidades también, ¿no? De la preparación más que porque muchas veces eso, ¿no? los maestros, por ejemplo, en escuelas públicas, no saben ni siquiera utilizar la computadora, ¿verdad? Entonces, a lo mejor porque no le tocó, ¿no? Dentro de su formación, estar metido en una computadora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Empezar capacitando desde a los maestros y después ver cómo le vamos a hacer llegar esa comunicación a los alumnos. Porque estamos de acuerdo que yo hablo, por ejemplo, de Tepic. Pero si me voy a la sierra, los niños no tienen computadora, muchos no tienen ni siquiera luz eléctrica. Claro. Entonces, ¿cómo ser iguales, por ejemplo, en esta brecha de desigualdad que existe, ¿no? En nuestro México, y cuál es el reto en este caso de la Secretaría de Educación Pública para que toda la educación llegue a todos los niños. Claro, sí tienen un reto impresionante, sí. O sea, porque las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Es correcto. Y sí me queda claro de muchos maestros que tienen una vocación impresionante. Maestros que dicen, yo no lo sé, pero yo me puedo... Hoy tienes tutoriales en internet que realmente el que no se quiera capacitar es porque no quiere. Pero independientemente de eso, sí, nosotros que hemos estado muy en contacto con las supervisoras, han estado muy al pendiente. O sea, ¿qué necesitan? ¿En qué puedo apoyarlos? ¿Cómo le podemos hacer, no? Sí te puedo yo mencionar a lo mejor de la parte rural que están metidos, pues es un grave problema porque ni siquiera la señal llega, ¿no? Pero también te puedo decir de muchos que han trabajado para que esto no suceda. Y no porque llegó la pandemia, sino porque realmente se han preocupado desde antes para que llegue pues la red, ¿no? Para que ellos puedan tener esta información. Hoy por hoy, quien no se quiera preparar es porque no quiere, ¿eh? Digo, quien no se prepara es porque no quiere. Sí. Definitivamente, porque te digo, aunque no te lleguen a dar los cursos, tú los puedes buscar. No, y creo que la vocación de los maestros es grande, ¿no? Porque yo vi muchos maestros que empezaron a buscar la forma de llegar a sus alumnos. Mi pregunta era más enfocada hacia la desigualdad, pues que existe. Hay un reto, o sea, no se puede, esa brecha no la vamos a poder romper de la noche a la mañana. ¿No será todavía más grande con esto, la brecha? Mira, al final estamos hablando de, y te voy a poner ese ejemplo. Yo recuerdo que había un padre en el área de los Coras, no recuerdo muy bien el nombre de este chico, que se fue a estudiar al TEC de Monterrey. ¿Sí? Jóvenes que han carecido en su inicio y sin embargo han llegado a ser personas con una preparación increíble. O sea, realmente el padre tiene también que empujar a los hijos. El padre tiene que irles dando las herramientas.
yo les comentaba la diferencia entre la parte urbana y la parte rural y de los jóvenes, ¿no? De los niños. Nosotros estamos dando, en el Colegio Nayar estamos dando lo que es ya cosecha, sembrar y todo eso se le está enseñando a los niños que se maravillan, por cierto. Te comentaba hace rato, Ramón, que llegó un niño y me decía, así es como nace la piña. O sea, de que las comemos diario, pero ni siquiera sabemos de dónde salen, ¿no? Bueno, hay parte de esta educación que ya el sector rural lo sabe, ya lo conoce, ya lo maneja. Y hay parte que ellos no manejan, que la parte urbana sí la conoce y sí la maneja. Aquí el punto es cómo podemos empatar ambas partes. ¿Cómo podemos lograr que ambos conozcan esto? Algunas veces no se tiene esa escuela como tal en donde se puede reforzar con la parte teórica, pero tienen la parte práctica. ¿Sí? Saben de animales, saben inclusive algunos saben hasta la administración de los ranchos, ¿no? Pero no saben la parte urbana. Y si tú llevas a un niño de aquí a esos lugares, pues tampoco lo vas a saber. Pero hay algo de lo que se están perdiendo si no tienen esta información, que es la educación formal. Ellos a lo mejor no van a saber cómo buscar talleres, cómo conectarse con otras personas, o sea, hay muchas cosas que ellos están perdiendo por no tener el medio para hacerlo, ¿no? Hoy se están dando ya clases por televisión. Entonces, bueno, quien logra tener ya una televisión ya está pudiendo recibir clases también, porque ya la Secretaría de Educación Pública las está enviando. Pero hay lugares que ni eso tienen. No, de hecho, aquí en Nayarit, por ejemplo, en la sierra, yo sé porque yo trabajo en una estación de radio que llega a la sierra. Entonces, su único medio de comunicación es la estación de radio. Ellos me platican a mí que se tienen que subir un cerrito y poner su radio para escuchar y poder estar hasta enviando mensajes, ¿verdad? Entonces, imagínate la precariedad de sus comunidades que no tienen a veces ni luz, ¿verdad? O sea, que tienen esa dificultad. Ahora, ¿cómo hacerle llegar a esos niños, a esos jóvenes, la educación hasta allá? Así es. Sí, lo están manejando por medio de radio, de televisión, o sea, se está buscando de alguna manera el poder cubrir por todos lados que pueda llegar esa información a... Y mi pregunta iba enfocada más que nada al tema de lo que no se puede sustituir, ¿no? Que es una metodología o modelo educativo. Exactamente. No, lo que te preguntaba es para nuestro auditorio, ¿no? Sobre todo para los que recibimos de golpe el tema de que pues íbamos a ser tutores, porque eso era una tutoría, ¿no? Ajá. A veces lo asimilamos mal en casa, pero ¿qué diferencia, qué características tiene que tener la educación a distancia para que sea considerada como educación a distancia? Y no videollamada o claro. uso de tecnología? Sí, mira, para empezar, tiene que haber... El maestro tiene que conocer el programa. Segundo, el maestro tiene que planear. Debe haber un programa. Por supuesto. Segundo, tiene que planear las clases. O sea, no es, me van a hacer la actividad fulana, sutana y perengana. No. O sea, te tengo yo que explicar. Lean las páginas del libro. O sea, te tengo yo que explicar. Tiene que haber debates. Tiene que haber exposiciones. O sea, tiene que haber todo ese legajo, con la única diferencia de que ahora, en lugar de que estés en un salón, te estoy viendo por una pantalla. O sea, esa es la situación. Si nos encontramos con problemas fuertes como, pues, por ejemplo, Zoom, que cada 45 minutos tenías que cortar. O, bueno, ahora ya puedes comprarlo y pues ya no tienes problema, ¿verdad? O hay otras alternativas, ¿verdad? El mismo proveedor de servicios de internet, ¿no? Que a veces la señal de internet falla. Exactamente. O lo clásico que me encanta, bueno, pues al final son niños, ¿verdad? Fulanito, apágale al micrófono. Perenganito, ya había dicho yo que apagaran el micrófono, ¿no? Detalles así. Ahora ya hay otra oferta, ¿verdad? En donde tú controlas los micrófonos. O de repente, pues se salían, ¿verdad? O sea, apagaban el video, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que muchas veces nos hace que frenemos
lo que es una clase y pues son las interrupciones que se van dando, ¿no? No en los grupos más grandes. Cuando eres un maestro claro, un maestro con disciplina, el niño le entiende esa parte y entonces pues es disciplinado para trabajar. No tenemos el caso de los jóvenes, por ejemplo, de secundaria, de sexto año, de quinto año, ¿verdad? Que se les dieron las reglas desde un principio y ellos lo hacen, ¿no? Y se logran maravillas, ¿no? Pero imagínate con grupos de 35, 40. De 50. De 50. Que las hay, ¿eh? Sí. O sea, ¿cómo controlas eso? Sí. Y aparte, había plataformas que no te soportaban tanto niño, ¿no? Entonces, o los servidores, ¿no? O sea, simplemente todos los niños conectados a la misma hora en un área, tumbas la señal, ¿no? Por supuesto. Entonces, de repente, por ejemplo, pues, se quedaban en stand-by los maestros explicando. Y después, maestro, pues lo dejé de oír. Yo sí creo a lo mejor, Angie, Gerardo, amigos, que lo que ocurrió en estos 2 meses es loable, es aplaudible, inclusive con las carencias que hubo, porque finalmente no se esperaba y cada quien se defendió como pudo. Claro. ¿No? Ahorita como que fue el momento del crédito como para decir, bueno, ya está, va en serio y a lo mejor va para el año y no sabemos para cuándo termine ese asunto, ¿no? Y hasta aquí puede ser como que hasta entendible, frustrante para muchos, ¿verdad? Decepcionante para otros y confortable para otros, quizá para la minoría. Pero si dibujamos una realidad, en México apenas llegamos al 55-58% de población general que cuenta con internet, ¿verdad? En México. Así es. Cuando veremos aquí en Nayarit cómo andamos sobre ese tema. Y bueno, decía Genaro, habrá maestros que a lo mejor tuvieron que dar de alta por primera vez un correo electrónico. Eso es real. Y habrá maestros que tuvieron que ir a comprar su computador. ¡Claro! O habrá maestros que tuvieron que ir a actualizar su computador que tenían porque pues, les servía para hacer sus exámenes solamente como una máquina de servir porque ahora ya pasa un poco más de memoria, un poco más de velocidad. Pero habrá maestros que no. Así es. Y del otro lado del monitor habrá niños que no. O habrá casas que tengan 3 o 4 hijos y a ver. Fíjense. Así es. A ver cómo va a estar. No, y aparte que la mamá también trabaja. Bueno. O sea, también necesita la computadora, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la dicha de ser maestro. Y de repente yo doy en una comunidad rural. Es bien complicado porque lejos de que el niño llegue con ganas de aprender, ya con un montón de problemas porque no sabe si va a comer al siguiente día, hijos de personas que van a cortar caña. Entonces, imagínate qué tecnología pueden tener esos niños en su casa cuando llegas y el papá o la mamá ganan 70 pesos al día. Sobrevivir con 70 pesos al día es y más cuando tienes 2 o 3 hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, para ellos es realmente el reto de poder entrar a estas tecnologías, ¿verdad? Y creo que para el gobierno también. Claro. El hecho de poder llegarle a esos niños que no saben si van a comer y menos van a tener un teléfono con internet, ¿verdad? Creo que ahí está realmente la importancia. Hace poco yo tomé un curso y fue a distancia, lo tomé por el Politécnico. Entonces ahí pues nos decían que la tendencia de la educación es de que el maestro únicamente va a ser un acompañador, ¿sí? Ya no va a ser el clásico maestro que llega y se para y se avienta una letanía de 3, 4 horas y apréndanse esto. No, o sea, ya tienes que hacer que el niño genere sus propios contenidos, que el niño genere sus propias habilidades y tú tienes que acompañarlo nada más como maestro, ¿no? Sí, creo exactamente que es el trabajo colaborativo. O sea, entramos a lo que es la parte colaborativa. Así es. En donde el niño, a partir de esto, ¿verdad? Va a tener la oportunidad de ser autodidacta. Sí, el niño va a tener la posibilidad de tener autocontrol. Tomar decisiones, que es bien importante, ¿verdad? Exactamente, tomar decisiones, resolver problemas, que era lo que hablábamos hace rato. Entonces, algunas veces sí nos sentimos como, ¿qué vamos a hacer? Frustrado. Pero hay tantas cosas que se aprenden a través de esto. Sí,
por ejemplo, cómo es que han logrado trabajar colaborativamente precisamente en casa, Sí. que es algo que viene nuevo, ¿verdad? Que muchos, como les digo, ya lo estamos trabajando de tiempo, ¿no? Pero por otro lado, en otros casos van a tener que aprender a trabajar colaborativamente, ¿sí? En donde, ¿qué será la parte colaborativa? Bueno, tú tienes estas habilidades, tú tienes esto, y entonces, ¿cómo podemos conjuntarlo para que salga un producto lo mejor posible? En donde no todos tenemos que saber lo mismo, en donde no todos tenemos que ser hábiles para una cosa, ¿sí? Y en casa, pues es muy claro, ¿verdad? Todos los hijos son diferentes, todos los hijos manejan cosas diferentes, los papás inclusive dentro de casa manejan cosas diferentes. Las formas de aprender son diferentes. Las formas de aprender son diferentes y entonces, mientras, por ejemplo, hablabas mucho de, le deja al maestro las actividades y entonces se la hace. Sí, hay alumnos que manejan el ser autodidactas tan excelente que tú nada más le tienes que dar esa guía. A ver, esto y el objetivo es este. Y lo sueltas. Y él es capaz de hacerlo. Sí, claro. Hay otros que no. Hay otros, por ejemplo, que van a necesitar a lo mejor todo un trabajo de material didáctico como tal, ¿verdad? Para poder captar la atención, Sí. ¿sí? Y que pueda de alguna manera, que lo podamos atrapar y entonces desarrolle lo que necesitamos que desarrolle. Estamos ante la presencia entonces, desde el punto de vista, o desde el punto de vista educativo, de lo que pudiera ser el término de un sistema presencial, asistencialista desde la escuela y que empiece a trabajarse el tema de la tutoría. Me refiero porque todavía hay otro causante de estrés y de especulación para este nuevo ciclo escolar. Se recorrió la brecha. Muchos papás de México se vive al día, ¿verdad? En la escuela privada, pública, perdón. Entonces están viendo la posibilidad ya entonces con todo ese tipo de cuestiones de decir, bueno, a lo mejor si mi hijo ya estaba por salir o algo, lo integramos y que me ayude para trabajar. Se habla de un porcentaje de deserción y luego también se habla de un porcentaje que va a dejar la educación privada para irse a la educación pública por temas económicos. Prácticamente ya es porque no es que no quieras, que ahora sí ya no puedo, no tengo el dinero, o a lo mejor, como no sé cómo va a comportarse la pandemia, no sé si va a tardar o no va a tardar esto. Entonces, estamos viendo el fin de la educación presencial, de la educación en aula, de la educación persona a persona, y estamos ante el nacimiento de la educación digital, o habrá la posibilidad de que sea mixto esto. La idea es que en un futuro, ya cuando estemos en semáforo verde, tengamos lo que es, pasemos a lo que es las clases híbridas que le llaman, ¿verdad? O sea, la mitad del tiempo en la escuela, o más bien la mitad del grupo en la escuela y la otra mitad en casa y viceversa, ¿verdad? Un día sí, un día no, un día sí, un día no. De tal suerte que cuando ya esto termine completamente, pues ya vuelvan otra vez ellos a ingresar a la escuela. Vamos a tener que hacer otro aprendizaje más, ¿sí? ¿Cómo vamos a regresar a las aulas? ¿Cuál será el protocolo para regresar a las aulas? ¿Cómo le puedes explicar a un niño que si yo te abrazaba, ahora no te puedo abrazar? ¿Cómo le vas a explicar a un niño, a un joven, que antes oye, es que yo me acuerdo que en mis tiempos, bueno, pues no se saludaba de beso, saludabas de beso a papá, a mamá, a los hijos, ¿verdad? Primos, etcétera, pero ahora, bueno, todo el mundo se besuquea, les digo yo, ¿verdad? Y aunque no los conozcan, ¿verdad? Y ahora los niños, pues es lo que han visto y lo que han aprendido. Y ahora, pues no me puedes abrazar, no me puedes besar. Y cuando regresemos a la escuela, yo creo que posiblemente todavía esto va a tener que manejarse. ¿Cómo tengo que usar una careta, un cubrebocas? De verdad, parece de película de ciencia ficción que pensamos que en la vida nos iba a suceder. Guantes de plástico, ¿verdad? Que bueno, genera también más basura, les digo yo, y más problema contaminante, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Estamos también manejando lo otro. ¿Cómo le vamos a hacer para que el niño vaya entendiendo este proceso? Pero además, ¿cómo lo vamos a hacer para que lo entiendan los padres de familia?
la ciudadanía. Porque el niño se adapta con rapidez. Rápido. Si tú lo sabes llevar, él va entendiendo las cosas, ¿no? O decía un niño, ¿cuándo se va a terminar este bicho de la pandemia? Decía él. Y este coronavirus, ¿por qué no se va? Decía, Ya me ¿no? quiero ir a clase. Ya me quiero ir a clase. Le digo que me encanta porque ahora adoran la escuela. Sí. Adoran la escuela. Claro. Estábamos en una videollamada y entonces, una plática con los papás. Y dice uno de ellos que su hijo ya no quería entrar, que porque no había visto a su compañerito que había entrado a clase. Y que pues no lo veía en los cuadritos. Sí. Entonces que extrañaba a su compañerito, ¿no? O sea, dices, te hace pensar cómo el niño inmediatamente conceptúa las cosas de otra manera y va entendiendo si el padre lo sabe llevar bien. Y, Si es, el y es que padre- yo creo que es más difícil para los niños estar encerrados. Por Uno como adulto supuesto. es a veces hasta más fácil, ¿no? Pero a un niño de 12, 11 años que están en una etapa de cambio, de Claro. evoluciones y demás, yo creo que es complicadísimo, ¿Sabes lo que ¿no? me decían? Se lo comenté una vez a Ramón. Decían que la escuela la había inventado el diablo. Porque le dijo, ¿cómo me amuelo a estos papás? Y entonces les pregunta, ¿qué le gusta a tu hijo? A mi hijo le encanta correr, le encanta tocar la naturaleza. Y lo encierro en 4 paredes, ¿no? Y que se vaya a la escuela, ¿no? Le gusta gritar, que se calle. Le gusta brincar, que se siente en una silla, ¿no? O sea, y bueno, muchos de las escuelas pues así los tienen, ¿verdad? O sea, te sientas, no te muevas, Es que callado. desgraciadamente desde el origen de la escuela, ¿no? De cómo está conformada, por ahí yo leí alguna vez que era porque antes las escuelas eran como militarizadas. Por eso tienen ese aspecto de que parecen un claustro, ¿no? Un lugar así muy encerrado, donde no había ni ventanas, ¿no? Porque era militarizado completamente la educación. Yo, dentro de lo que he estado viendo, por ejemplo, veo que en Argentina, en España, en algunos de Chile, por ejemplo, hay unos modelos educativos donde el niño ya aprende a su ritmo y no están como por edades, sino más bien por aficiones, donde no hay un aula, por ejemplo, ¿no? Aprenden al aire libre y son modelos distintos que han ido funcionando Claro. en otros países para que el niño no se sienta como, pues así como decías, ¿no? En un reformatorio, no en una escuela. Claro. Una prisión, ¿no? En una prisión. Sí, hay muchos cambios y hay muchas investigaciones en cuanto a la parte ya pedagógica, en cuanto a la parte psicológica. Platicábamos hace poco que me da mucho gusto que ya se estén dando cuenta de la parte psicológica, de la parte emocional de los niños. Yo siempre, desde que puse la escuela, les decía, la parte emocional y la parte personal de los niños es sumamente importante, porque si un niño se siente bien consigo mismo, lo académico nos los da rapidito. Sí. Si un niño tiene esta parte interior bien trabajada, lo académico, olvídate, te vuelves exactamente simplemente alguien que lo acompaña en su educación. Así es. Entonces, antes, bueno, pues no, ¿verdad? Era 2 más 2 y lo tienes que hacer y después dices, pues hay que entrarle, ¿qué es lo que está pasando dentro, no? ¿Por qué un niño de repente está poniéndote atención y ya se fue? Y a lo mejor no es que tenga problemas de atención, es que a lo mejor ese tema es tan importante para él, que ahí es donde él se clava y entonces él empieza a tratar de investigar dentro de él, a ver por dónde va, ¿no? Les ponía yo mucho el ejemplo también del sistema solar, ¿verdad? Hay niños que dicen, híjole, los planetas y alrededor del sol, y ellos se meten van. ahí, a lo mejor tú quieres hablar del agua y de la tierra y era el preámbulo, ¿no? Hay que abrirnos para entender qué es lo que le está pasando a él en su interior, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que llegan de las escuelas muy angustiados. Ahora ya me doy cuenta de muchas situaciones, porque bueno, yo me meto a todas las clases de todos mis maestros y les caigo de sorpresa y estoy hablando en las clases virtuales, ¿eh? Y entonces de repente
entra la directora también de forma virtual, ¿verdad? Y empiezo a darme cuenta de tantas cosas que les dicen los papás a los niños, que te impacta y entonces entiendes el porqué de ese niño. Siéntate bien si no te voy a pegar. Mira nada más, ya oíste lo que te dijo el doctor, el maestro, contéstale. Y dices, todo eso lo tenemos que ir modificando, ¿no? Y por eso es que de alguna manera también me he dado a la tarea de estar mandando videos donde los vamos preparando a los papás para que ellos también se sientan más relajados. Porque sí los entiendo y los comprendo perfectamente. Su situación no es nada fácil, pero no tenemos que olvidar que amamos a nuestros hijos. Y si tú eres de las que dices que trabajas por ellos, pues entonces hoy es el momento que tienes que estar con ellos. Una última preguntita, porque veo que Genaro me quiere echar la guillotina. No, el tiempo. Sí. Ay, una última preguntita de parte. En el sentido de lo que queríamos abordar ya como para ir cerrando, ¿no? Sí. Desde el punto de vista educativo, ¿cómo ves tú entonces como retos muy claros, muy puntuales en el próximo ciclo escolar que ya está por iniciar? ¿Qué criterios los papás que nos están viendo tienen que tener muy claros para poder elegir un centro educativo, una escuela u otra, sea privada o sea pública? Es muy importante que tú puedas investigar qué respeto le tienen a tu hijo, ¿verdad? Como ser humano. Que los maestros obviamente estén preparados, que estén motivados todo el personal docente, que tengan esa atención personalizada con tu hijo, porque efectivamente, y tú lo mencionabas, cada ser humano es diferente. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que también, pues un alumno, bueno, hoy no quiere, pues no lo hagas, no. O sea, al final de cuentas, porque pues la vida no es así. Así es. A la vida te toca trabajar en algo y pues te va a tocar trabajar en eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poderlo ir motivando, emocionándolo para que pueda trabajar en un espacio de forma colaborativa, en equipo, con los demás? Porque hoy en día las empresas es algo muy importante. Tú puedes tener a alguien que tiene 10 toda la vida, pero no sabe trabajar en equipo. Uh-huh. Sí, y hoy es algo que se requiere. Tenemos que ver al otro, que ver el nosotros, no nada más el yo. Entonces, es muy importante sobre todo ese respeto que le puedan tener a tu hijo, y no me refiero a respeto en cuanto a que es que el maestro habla fuerte, no, me refiero en cuanto a ese plan de trabajo que le están dando a tu hijo, esa dedicación del maestro para que cada uno de los niños, y en este caso el hijo de los papás, lo pueda checar. Es bien importante que tenga áreas verdes. Es bien importante que busquen ya que la escuela esté revisando lo que se está requiriendo en la sociedad para dárselos a los niños. Sí, es importante que tenga todas las áreas del desarrollo, porque no es nada más matemáticas y español. De eso no van a vivir los niños. Es el abanico de oportunidades que pueden tener, que es artes. El arte ordena inmediatamente el cerebro, equilibra perfectamente el cerebro. La música, el canto, el baile. Dicen, ¿quieres sentirte y sacar todo el estrés? Baila, canta. La parte de educación física, cuando educación física no es sala al recreo. Uh-huh. Muchos papás llegan, oiga maestra, dice que educación física y aquí no los ponen a jugar, y es que educación física no es eso nada más, es que aprendan a comer correctamente, que aprendan a conocer su cuerpo, que aprendan a conocer sus potencialidades, que aprendan a sacar la fuerza de sus músculos, del hueso, el movimiento de los ojos, que al final también es eso. O sea, educación física es más allá. Que le cuiden la alimentación, también es importante. O sea, hay que ver ese todo del desarrollo de mis hijos.
hay muchas escuelas que solo lo que les interesa, ahora ya creo que todos estamos cambiando, ¿verdad? Pero que solamente se centran en si sacó 10, si sabe de memoria lo de historia, si tiene lo de... dan calificaciones, los papás se preocupan mucho por eso, sí. No es calificación, es una evaluación, y con todo mi respeto, yo quitaría los números de calificaciones. Yo de hecho siempre he dicho, eliminaría las evaluaciones, porque muchas veces los niños ese día se ponen nerviosos y no pudieron hacer el examen. Es que la evaluación no es ese momento. Exacto. Y es un papel donde ellos califican. La evaluación es el día a día, ¿no? El trabajo continuo que estás haciendo. Yo lo recibí así y ahora... ¿Qué ha logrado? Así es. Esa es una evaluación. O sea, correcto. Una calificación es, tuviste 8. Sí, estos 2 puntos, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que no entendió? ¿Qué fue lo que no hizo? Unos me dicen, es que se portó mal. Ah, caray, entonces no es matemáticas. No. Es que se portó mal, entonces ponme aparte de lo que se portó mal. El momento. Dime en qué se portó mal, ¿verdad? Entonces, no, evaluaciones que yo te recibí aquí y ahora, ¿qué has logrado desarrollar? ¿Sí? Esa es una evaluación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de calificación? Y con todo respeto a la Secretaría de Educación Pública, pero yo hubiera quitado las calificaciones desde hace años. Y se los digo a los papás, te pongo calificación porque te la tengo que poner. ¿Sí? Pero yo te voy a decir qué es lo que tenemos que trabajar con tu hijo en este momento. ¿Sí? Mi hijo no entiende las multiplicaciones. No, el problema no es que no entiende las multiplicaciones, es que la parte todavía lógica para poder aplicar las multiplicaciones no lo ha entendido. O porque no han sabido llegarle al canal de aprendizaje del niño, ¿no? También. Porque tiene diferentes canales. También puede ser eso, ¿no? Entonces, y la conducta y la parte disciplinaria, pues es esa parte. ¿Sí? Hay niños que aparenta que no están poniendo atención y a la hora que tú los evalúas, son geniales, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahora vamos a enseñarle cómo tiene que generar esa tolerancia cuando los demás todavía les toca aprender, ¿verdad? Todavía no comprenden y él ya comprendió, o que se vuelvan tutores de los otros compañeritos, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, esa parte es muy importante, ¿no? La parte de evaluación, ya me fui de tu pregunta, ¿verdad? Tiene que tener el papá para escoger una escuela, ¿no? Para su hijo. Ya lo mencionaba, ¿no? Sí, lo mencionó. Que tu hijo llegue con ese ánimo. Hay momentos en que no le va a gustar, sobre todo cuando estamos ya disciplinando en cuanto a horarios, en cuanto a lo que debe de hacer, etcétera, porque va a haber cosas que no le van a gustar hacer, pero ¿qué crees? Las va a tener que hacer, porque la vida así es. No me gusta barrer, pero pues no puedes vivir en un lugar sucio, claro. Y vas a tener que barrer. Sí, y a mí no me gusta levantar mis platos de la comida, pero ¿qué crees? No hay quien los levante, los vas a tener que levantar tú. Entonces, toda esa parte que no se separa de la vida real, yo creo que es una excelente escuela. Y eso es importante que tú lo consideres. Claro. Sí. Bien, pues yo creo que el principal reto que tenemos como sociedad es tratar de llegar a todos los alumnos, ¿no? Parece ser que ya se firmaron convenios con las televisoras más importantes del país para que éstas difundan las clases por sus canales, ¿no? Por sus medios. Creo que es un gran paso que va a cortar un poco la brecha de la tecnología, ¿no? Pero seguimos teniendo esa diferencia tan marcada socioeconómicamente dentro de nuestro país, que es México, donde hay 70 millones de pobres, una cosa así. Entonces es impresionante. Y cómo adaptar los contenidos para esas comunidades, ¿no? Porque yo recuerdo que de repente viene en un contenido, ¿no? Pues que asista a un museo, pues ¿dónde va a ir a un museo un niño en el cerro, ¿verdad? Entonces, tratar de que los contenidos estén regionalizados para que los aprendizajes de los niños sean parejos. Sí. Sin embargo, sí es importante, ¿eh? Sí, claro. O sea, es importante que ellos sepan que existen museos. Claro, claro. ¿Sí? Es importante que yo les digo a los niños, viajen a todo el mundo y lo pueden hacer sin moverse de su lugar. Virtualmente. Yo ahí, por ejemplo, en los museos,
hay una cosa que le llaman museos vivos, ¿no? Entonces, lejos de ir tú al lugar, tú te vas a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y ahí encuentras un museo. Sí. Pero es un museo vivo, es diferente, es algo distinto. A eso me refería yo con regionalizar los contenidos, ¿verdad? Que el niño pueda hacerlo desde su óptica y desde sus facilidades. Claro. Creo que ese es un reto importante que tiene en este caso la Secretaría de Educación Pública y el llegar a toda la población. Pudiera ser un reto también el tema de que yo concibo la escuela como un ente de transformación social. Cualquier escuela público-privada, yo concibo una escuela así. Yo tuve también la dicha de ser maestro, así te conocí, ¿verdad? Así y nos metimos en una cuestión ya de consultoría, que es parte también de educación laboral. O sea, no lo hemos dejado, ¿no? Y yo siempre he concebido a una escuela como un ente de transformación social. Que necesita la escuela asumir, tomar su papel y realmente aportarle algo a una sociedad que ahorita está necesitando de mucho. Así es. Porque resulta que si no usamos el cubrebocas es por un tema cultural, que si no nos lavamos las manos es por un tema cultural, pero nunca nadie hacemos nada para poder fomentar la cultura hacia eso. Creemos que con mencionarlo va a ocurrir algo, ¿no? Sí. Pero no eso. No o es sea, eso. hay que actuarlo. Correcto. Mejor no lo hables, Sí. actúalo. Entonces la escuela tiene que actuar. La escuela pública o privada. En la escuela pública yo he visto solamente una reacción. Yo no veo cambio. Yo no veo que estén reaccionando ellos. No veo esa parte. Veo un problema que se les viene grave porque hay muchas escuelas que tienen comedores, por ejemplo, que dan de comer a los niños. Y ese factor a muchos papás los estresa porque ya no van a tener el alimento de su hijo. Entonces es una situación que a ellos dicen, pues voy a ver cómo hago. En fin, yo sí veo muchos retos, en particular para la escuela pública, sí. Y una responsabilidad que no tiene que quitarse la escuela privada encima, en todos sus niveles, para que pueda aportar, ¿no? Que pueda realmente ese conocimiento que está generándose en su escuela, que pueda ser de utilidad de manera inmediata, ahora sí, por la urgencia en la sociedad, ¿no? Esa parte que yo veo ahí. Claro, sí, la verdad es que sí, mis respetos, es un reto que tienen y que tenemos a final de cuentas, porque pues todos estamos dentro del mismo barco. en el mismo barco, y sí, son cosas que dices, ¿cómo poderlo resolver en tan poco tiempo? Sí. O sea, no es para el próximo año, ya lo tienes ahí, y ahora ¿qué vas a hacer, no? Entonces, sí, insisto, hay maestros que tienen una vocación y que los ves que están viendo la manera de que realmente llegue la educación. Fíjate, a todos los niños. Hablando de vocación, también nos agarró en el sector educativo con un déficit en la vocación. Vemos que hay muchos maestros que tienen vocación, pero vemos muchos que no lo han. Claro. Y que ahora con el tema de la pandemia vino a desnudarse todavía más, ¿no? Hay maestros que todavía siguen simulando. Sí es. Están con esa práctica de simulación, digámoslo como es. Y me voy a atrever a decir algo, a ver si no me hago harakiri, pero sí me voy a atrever a decirlo. Ojalá ya le den el peso que deben de tener los directores de las escuelas. Sí, porque muchas veces hay maestros que o no van a trabajar o pretextan una y mil cosas, ¿sí? Y el pobre director no puede hacer nada porque están protegidos, ¿sí? Entonces, denles el peso a esos directores. El director es quien sabe muy bien cómo está por algo se ganó el puesto de director. Entonces, si no le dan ese peso, ¿cómo cómo pueden ellos responder? Y el maestro que no trabaja, pues adiós, bye. Sí, adiós. Para ser de veras maestro y maestra o docente, ¿verdad? Como decimos también, de verdad hay que tener esa vocación, ese gusto. Hay que disfrutar lo que hacemos. ¿Cuál es el problema? Muchos están de maestros que no querían ser maestros, pero tuvieron la oportunidad de tener el puesto y ahí están. Y les digo porque me ha tocado, pues yo quería ser arquitecto, ¿verdad? Pero como estaba fácil el poder tener el puesto, pues me metí de maestro, ¿no? Y eso, ellos están frustrados y automáticamente se baja la frustración al niño. Entonces, imagínate un maestro frustrado frente a ti, ¿qué te va a enseñar? ¿Qué te va a poder dar? Y lo que es la docencia se vive, lo que es la docencia se goza, las contestaciones de los pequeños, el actuar de los pequeños,
y los vas metiendo a tu mundo, porque vas viajando con ellos a todos lados, ya sea química, no sé, vas viajando con ellos a todos lados, ¿no? Y entonces ellos se enamoran de estudiar. Yo pongo siempre el ejemplo de mi maestra de estética. A mí historia, olvídate. Por Dios, no me la pongan enfrente, ¿no? Pero cuando estuve en preparatoria, tuve una maestra que ella tenía doctorado en antropología, de hecho. Era una maestra, todo el que quisiera podía entrar. Eran mesas, tenía un proyector, un retroproyector, tenía con filminas, inclusive cuando se usaban las transparencias, bueno, ya calcularon hasta la edad, no me importa. Y entonces ella te dejaba entrar, ella se quedaba sentada, ella nunca se paraba. Y empezaba a meterte a ese mundo. Te decía, ahora vamos a conocer la época fulana de tal. Te sentaba y empezaba a poner todas las filminas. Yo dije, pero qué maravilla es esto. Me acuerdo que nos hizo una excursión. Esa maestra era muy preparada, por eso hablaba yo también de la preparación, que es importante. Ella estuvo estudiando el doctorado en el Museo de Antropología y los mismos doctores que le estaban dando ella dijeron que no podían ya, porque ella les daba la vuelta. Tuve la fortuna de conocer su casa llena de libros, todos los había leído. Sí, una mujer que le encantaba compartir. Cuando al maestro le gusta lo que hace, le gusta compartir, le gusta, planea sus clases, hace su material didáctico pensando en a ver cómo voy a atrapar a los niños. Y cada día es un día de emoción. Júralo que esos niños van a estar. Y les va a encantar ir a la escuela y les va a encantar estudiar. A partir de esa maestra, a mí me empezó a gustar la historia, fíjate qué curioso. Bien, pues creo que el tiempo se nos acabó otra vez, como siempre nos pasa. Yo creo que tenemos muchos retos como sociedad, como el sistema educativo de México, que creo que sería bueno invitar a alguien de la Secretaría de Educación Pública para que nos plantee un poquito cómo le van a hacer. Un reto porque el reto es grande, ¿no? El reto es grande, pero creo que entre todos podemos sacarlo adelante. Ojalá y realmente esto pues llegue a feliz término, ¿verdad? Para poder, principalmente por los niños, ¿no? Que son a los que va enfocado esta educación. Y pues, Ramón, agradecerles. Gracias. No, gracias también a la maestra. Angie, ¿verdad? Vamos a tener que hacer otros capítulos, otras entregas, porque hay todavía mucho por mucha tela. Muchísimo. Éxitos para este nuevo ciclo escolar para todos, ¿verdad? Y váyanse ahorrando para una computadora, para un laptop, todos, váyanse ahorrando. Así es, no, hay que tenerlo y aparte nos va a servir para muchas, no solamente para esto, sino para muchas. Así es, pues agradecemos a los invitados, pero sobre todo agradecemos a las personas que cada semana se han tomado la molestia de ver nuestros programas, a los que eternamente les vamos a estar agradecidos y a los que les pedimos que le den like a nuestra página Consume Local Nayarit y que sigan nuestras transmisiones para que esto vaya creciendo día con día y podamos ser un medio de comunicación que sirva y que aporte un granito de arena para la sociedad. Así que síganos.